Vamos a retomar. Déjenme compartirles pantalla y no, este no es, perdónenme. Denme un segundo y vamos a continuar. Bueno, pues estamos ahora en los relatos de Lucas, ¿no? Es ahí en donde nos encontramos. Ya hemos ido abordando algunas características de esto que ahorita vamos a retomar, pero vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las Ilumina las tinieblas de tinieblas de nuestro mi corazón, corazón. danos fe Dame recta, fuerza, esperanza esperanza cierta, cierta, caridad caridad perfecta, perfecta, sentido y sentido conocimiento, Señor, del Señor, para que para que cumplamos tu cumpla santo y veraz los mandamiento. mandamientos. Ah, Amén. María, trono de Amén. sabiduría, ruega Ruega por por Ruega por nosotros. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Amén. les decía, nos vamos aquí en el 6.2, los presupuestos metodológicos, pero hemos comenzado ya en esto de los relatos de la infancia y de la historia. ¿No? Que es nuestro punto. Ya hemos revisado, acuérdense, solo dos textos evangélicos nos presentan la infancia de Jesús o algunos relatos de la infancia, ¿no? Mateo y Lucas. Marcos, acuérdense, es el primer evangelio en haber sido escrito y en ese sentido, pues a Marcos todavía no le, y lo entrecomillo, no le importa la infancia de Jesús para el mensaje que quiere dar. ¿Sale? Ojo con esto que estoy diciendo, por eso digo lo entrecomillo. No le importa la infancia de Jesús, no que no tenga valor en sí misma, sino que para el momento en el que estamos, las preguntas no son de la infancia, sino de la resurrección. ¿Sale? En ese sentido, pues Marcos no nos precisa nada. En cambio, cuando damos un pasito, ¿no? Y pasemos a por ejemplo, al de Mateo, pues bueno, entonces ya nos encontramos que ahí ya hay relatos. Y luego si nos pasamos a Lucas, que ya está más avanzado en el tiempo, también hay relatos. En el de San Juan no hay sobre de la infancia propiamente, pero acuérdense que hay de la famosa preexistencia del verbo. ¿No? Entonces, de esta manera que hemos ido abordándolo. Acuérdense de características generales. Mateo le escribe primariamente a personas judías. Eso no implica que entre los que estaban posiblemente no había algún judío, o que el evangelio lo escuchara, lo leyera algún griego, perdón, etcétera. Pero que su prioridad es dar el mensaje al mundo judeo-cristiano. ¿No? A los judíos que se empiezan a convertir. Y es por eso que encontramos mucho la técnica del Midrash, ¿no? Acuérdense del Midrash, que es esta técnica de explicar desde Jesús alguna imagen, prototipo o relato del Antiguo Testamento. ¿No? Y en ese sentido, pues ahí están muchos gestos que se van haciendo referentes al Antiguo Testamento. Lucas, recordemos, primariamente le escribe a personas griegas que se quieren convertir o que se han convertido al cristianismo. Por tanto, aunque toma elementos del Antiguo Testamento como lo veíamos, no es sin más una técnica midrásica como la que ocupa Mateo. ¿No? Pero sí de alguna manera lo hace rastrear todavía hasta allá. Ya hemos visto esto, ¿no? Y que ahora si pasamos a estos relatos de la infancia y de su historia como de manera general, partimos un tanto del problema histórico, ¿no? Recordemos que pues bueno, decíamos nosotros o hemos estado diciendo a lo largo de esta lectura, bueno, y en realidad de muchas de nuestras temáticas que hemos ido abordando, que la Sagrada Escritura siempre tiene que ser interpretada. Acuérdense, ¿no? Que no podemos tomar nada textual, nada. Tiene que ser interpretada, porque acuérdense, la Sagrada Escritura es un libro
que presenta acontecimientos históricos, pero interpretados desde la fe, ¿no? Entonces, en ese sentido, cualquier cosa que nosotros pongamos por escrito siempre va a estar afectado, y no lo digo en sentido negativo, pero siempre va a estar afectado por nuestra propia experiencia. Siempre, siempre, ¿no? Ejemplos que se suelen poner aquí o que suelo poner, pues es el café, ¿no? ¿Qué es un hecho? Que el café está hecho con, vamos a decir algo, con con 350 mililitros de agua y con 100 gramos de café. Pensemos en algo, ¿no? Para quien le gusta el café muy, muy livianito, va a decir, no está horrible ese café. Para quien le gusta más fuerte, casi como chapopote, pues también va a decir que está feo, ¿no? Uno porque sabe mucho y el otro porque no sabe tanto. Pero ¿cuál es el hecho concreto? Que el café está hecho con tantos mililitros de agua y con tantos gramos de café. De ahí la interpretación que nosotros hagamos de está bueno o está malo ya es un momento segundo. Es lo que acontece con Jesús, ¿sale? Y con toda la teología tendríamos que decir. Se ponen por escrito hechos interpretados. Y por eso cuando nosotros nos acercamos a la escritura, acuérdense, tenemos que acercarnos con el mismo espíritu con el que fue escrito. Es decir, con la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, pues por ahí es donde estamos situados. Y que acuérdense también que en función de esto, no pongamos el centro de nuestra fe en cosas que parecen secundarias. Por ejemplo, ¿no? Ya en la época contemporánea, pues se sabe que Jesús no nació el 25 de diciembre, que probablemente nació en marzo, más o menos. Pero el punto aquí no es decir, ay, la iglesia me engaña porque no nació el 25. No, en ese momento se estableció la fecha porque el sol está en lo más alto, el solsticio y demás, toda esta explicación teológica. Pero si nos quedamos con que me engañan porque no nació en diciembre, tiramos por la borda el gran misterio de la fe, que es la encarnación y el nacimiento propiamente dicho. ¿No? Entonces, hay que aprender en nuestro abordaje teológico, en nuestra fe, hay que aprender qué datos de la fe son secundarios y cuáles son primarios. Secundarios no me refiero a que son sin importancia, no, pero que no son el núcleo de nuestra fe. ¿Sale? Eso es lo que tenemos que tener claro ahí también. Y bueno, con todo este preámbulo, pues pasamos a los presupuestos metodológicos ya de manera general. ¿Quién nos puede ayudar con empezar a leer, por favor? Bien, A sí. ver, yo Adelante, por favor. presupuesto, sí, presupuestos metodológicos. Quien conciba la historia al modo positivista como una suerte de calco del mundo o fotografía del pasado, calificará como graves dificultades tanto el carácter tardío de los relatos de la infancia como el tono midrásico de muchos elementos y los desacuerdos entre Mateo y Lucas. Pero desde otra concepción de la historia, tales dificultades son fecundas porque permiten trabajar verdaderamente en el plano histórico. La tarea del historiador del Nuevo Testamento no consiste en rehacer la historia ni en reescribir otro evangelio, ni siquiera probar que la historia es verdadera. Si le toca explicar con bases sólidas el texto que tiene en las manos, para ello buscará desconstruir los antiguos relatos, describir los factores de producción del texto y limitar su campo de investigación a algunos elementos sobre lo que puede ejercitar al máximo el acoso de los acontecimientos primeros sobre el texto que lee. Puede señalar los elementos irreductibles en el más allá del texto que estudia. Eso, gracias, Adri, porque aquí nosotros nos encontramos.
por ejemplo, con un estudio más histórico crítico. Así se le conoce a este método de acercamiento a la escritura, histórico crítico. Es decir, que de lo que está en el relato sí tiene un fundamento histórico con la característica de histórico que ahora nosotros le damos, ¿no? Y entonces, pues de ahí empezamos a ver con que, pues Jesús quizá no dijo así esto, quizá simplemente se acordaron medianamente así sus discípulos que lo dijo. ¿Me explico? Pero si nos quedamos en ese tipo de cosas, pues entonces ya por ahí hubo alguien que intentó ir como quitando las cosas que no dijo Jesús y que le hicieron los discípulos o los evangelistas hacerle decir, y se quedaron con una cosa minúscula del evangelio, ¿no? Porque, nuevamente, el punto no está a atender sin más a la historicidad de lo que Jesús dijo, no dijo, hizo o no hizo, porque tienen una base histórica estos, ¿no? Pero también tienen una reflexión teológica, que eso es lo que más nos importa a nosotros. Acuérdense, la Sagrada Escritura no es un libro histórico, no es un libro biológico, no es un libro científico, y como tal, no se le pueden hacer este tipo de preguntas. Si es un libro de fe, y entonces, ok, es un libro de fe. Pues bueno, ¿qué significa que Jesús dijo o hizo esto o aquello para la fe? Es distinto. No, es bien distinto el punto. Entonces por ahí nos iríamos. Adri, ¿puedes seguir leyendo, por favor? Sí, claro. Tres niveles de la encuesta histórica. Inciso A, nivel de los evangelios y de las comunidades portadoras del textos. Todo documento literario, incluso uno de pura ficción, puede ser considerado en parte como documento histórico porque es reflejo de algunos aspectos de la historia. En este sentido, los relatos de la infancia constituyen actualmente un testimonio histórico de considerable valor sobre algunas realidades, por ejemplo, la mentalidad cristiana de la época, el grado de elaboración que tenía la cristología, las prácticas litúrgicas, el significado de María, las maneras de leer y releer los textos bíblicos, el modo de hablar sobre Jesús, el modo midrásico de interpretar a Jesús muestra el impacto y la interpelación de su vida que su vida ejercía en las comunidades cristianas de la época. Los tonos maravillosos con que pintan su nacimiento indican la convicción eclesial de que su vida estaba bajo el signo de la providencia. Y es notable también que haya mezcla entre estos relatos con elementos prodigiosos, con los relatos de milagro del cuerpo de los evangelios. Ahí os sigo. Sigue, Adri, por favor. Inciso B. Nivel de las tradiciones previas, los primeros grupos cristianos. El pasado del texto está más allá del texto. Su estudio científico requiere formular hipótesis como instrumentos de investigación. En el caso de los evangelios de la infancia, el estudio de su génesis literaria nos permite distinguir diferentes estratos o etapas redaccionales. El Benedictus, por ejemplo, parece haber sido un primitivo himno pascual al que le añadió los Versículos. versículos 1 del 76 al 77 para adaptarlo a Juan Bautista. Cuando se comparan Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2, las discrepancias no se pueden considerar solo como dificultades insalvables. A través de ellas sabemos que ambos evangelios son literariamente independientes y, por su parte, las concordancias en pocos pero significativos elementos comunes, datos, temas teológicos y procedimientos literarios, obligan al historiador
a examinar más detenidamente a las antiguas comunidades. De esta manera se constata que había una tradición comunitaria anterior a Mateo y Lucas, que esas comunidades primeras no solo eran portadoras de datos referentes a la infancia de Jesús, sino también de métodos de lectura del evento Jesús a partir de las Escrituras. Que Mateo presente a Jesús como nuevo Moisés y lo presente como nuevo Samuel muestra que la comunidad primitiva donde se originaron esas tradiciones era de composición judeocristiana y estaba impregnada de tradiciones sinagogales. Algo más, la cristología del Hijo de David, de Mateo 1:2 y de Lucas 1:2, se puede incluso fechar antes del 57 al 58 después de Cristo, basados en el testimonio de Romanos 1:3. Y también se puede afirmar que la esperanza mesiánica de la época no implicaba la filiación davídica, porque esta no es un elemento del mesianismo de Qumran. Otro hecho es que, por ejemplo, los relatos de la infancia asumen una tradición ya testimoniada por Pablo en Gálatas 4:4, que relaciona el nacimiento de Jesús con el tiempo de salvación y recuerda su misión liberadora. ¿Sigo? Sí, por favor, Adri. Inciso C. Nivel del acontecimiento propiamente dicho. El estudio histórico de los relatos de la infancia también muestra que existen acontecimientos puntuales que tienen una base sólida y consistente, que son irreductibles. Entre ellos se puede mencionar el matrimonio de José y María, el nacimiento de Jesús en tiempo de Herodes el Grande, probablemente en Belén, la instalación de Jesús con su familia en Nazaret. Sobre esos datos se hacen las siguientes reflexiones. Si el matrimonio de José y María no hubiese sido un dato consistente, el tema de la concepción virginal habría borrado su recuerdo, porque el nacimiento en Belén tiene alguna base. Se explica que en un pueblo insignificante como Nazaret se considere a José como descendiente de David. Si Jesús realmente no se hubiese instalado en Nazaret, sería difícil que a alguien se le hubiese ocurrido llevarle a un pueblo tan oscuro e ignorado. Confrontar Juan 1:46. El haber escogido estos pocos datos no quiere decir que se desacredite sistemáticamente la autenticidad de otros elementos del relato. De todas maneras, tanto la autenticidad como la inautenticidad deben ser probadas. Eso, gracias, Adri. Entonces, todo estos elementos para ir diciendo, ¿no? Si nosotros queremos incluso hacer una lectura paralela de uno y otro evangelio, es decir, leemos una parte del evangelio de Lucas y luego otra de Mateo, nos vamos a dar cuenta que varias escenas están presentes en ambos evangelios. ¿No? Pero que las escenas son distintas en sí mismas. Y aquí ya se nos mostró algunos elementos, ¿no? Entre ellos, pues, por ejemplo, el que ya también lo hemos comentado, el anuncio de la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Ya lo habíamos comentado. Si nosotros llegamos a estas complicaciones a nivel como más esquizofrénico, entonces tendremos que preguntarnos a quién le hacemos caso y quién nos está engañando, porque Mateo dice que fue a José y Lucas dice que fue a María. Entonces, ¿a quién le anunciaron? ¿A uno u a otro? Bueno, todo lo que hemos estudiado sirve para responder a esto, porque ya dijimos, si Mateo está más preocupado por hablarle a judíos, ahí encontramos la razón muy probable del por qué la anunciación en Mateo es a José.
porque en su contexto, en su cultura, pues la mujer no tiene mucha autoridad, ¿no? No vale sin el hombre ahí presente. Entonces se entiende por qué sea José. En cambio, Lucas, que le está escribiendo a griegos, no tiene esta dificultad. Por tanto, hace aparecer en su evangelio que la anunciación es a María. Entonces, aquí hay que tener en cuenta la propiedad de cada uno de los relatos y no llegar al punto de decir quién sí tiene la verdad, quién me está engañando, porque cada uno tiene sus motivos teológicos. Acuérdense de eso, el motivo teológico por el cual se pone tal o cual cosa y el cómo se pone esa cosa. Bueno, ese suceso. ¿No? El motivo teológico. Acuérdense que esto es súper importante, el motivo teológico. Y entonces, pues ya, desde ahí se puede ir atendiendo. Otro ejemplo, ¿no? Lucas es el único que nos retrata este famoso misterio del niño perdido y hallado en el templo. Ningún otro relato nos lo presenta. ¿Lucas nos engañó? ¿Se lo inventó o los otros no les importó? No, la pregunta no va por ahí. La pregunta es, ¿cuál es la intención teológica de Lucas de presentarlo así? ¿No? Todo esto es a base de intenciones teológicas. Y que, como les digo, no hay que quedarnos con el punto de si pasó, no pasó, cómo pasó. Tiene un fundamento histórico, ¿no? Cierto, pero lo que nos importa a nosotros como hombres y mujeres de fe es entender la fe, o dicho en palabras del concilio, ¿no? El espíritu con el que fue escrito, leerlo con ese mismo espíritu. Entender la fe que subyace a este relato para desde ahí también nosotros entenderlo. ¿Sale? Esto es súper importantísimo que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y por eso, de ahí, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos como de una manera muy tradicional que el nacimiento fue en un pesebre, ¿no? Y todo esto por el mismo relato evangélico, claro. ¿No? Pero otros, por ejemplo, lo ponen más como en una gruta, como en una montaña, en fin, ahí está el punto, fíjense, ¿en dónde nació? ¿En el pesebre o en una montaña? No, pregunta segunda, secundaria. ¿Cuál es la pregunta o el dato importante aquí? Que nació, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tendremos que tener en cuenta. Ahora lo estamos hablando de los relatos de la infancia, pero lo tendremos que decir así con todo lo demás, que es en realidad lo que se ha intentado muchas de las veces, bien o mal, según se quiera ver, pues son estas películas sobre Jesús, que les digo, bien o mal se quiera ver según sea el caso, van integrando las tradiciones evangélicas, ¿no? Y no es que esté mal, pues a final de cuentas es un recurso visual. ¿No? Pero ahí está. Si nosotros lo precisamos, por ejemplo, a nivel como más de devoción popular, pues ahí tenemos el Vía Crucis, ¿no? Que también va siendo como base de algunos momentos bíblicos y otros no tan bíblicos, pero que la tradición los cubre. Las famosas 7 palabras, ¿no? Que es el recogimiento de lo que todos los evangelistas dicen en las últimas horas de Jesús, o más bien lo que los evangelistas nos presentan que Jesús dijo estando en la cruz, ¿no? Y ahí está. El punto no es qué palabra fue primero y qué palabra fue después, sin más, no, sino cuál es el significado teológico de esa expresión, de esa palabra. ¿No? Y bueno, ahí en realidad tenemos todo esto. No hay que conocer, claro, en qué coinciden los evangelios, en qué discrepan, en qué se pueden equivocar los evangelios a nivel histórico, a nivel biológico, todo esto, ¿no? Pero acuérdense, a la Biblia hay que preguntarle cosas de fe sobre nuestra salvación, porque para eso fue escrito, ¿sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto.
¿Algún comentario hasta aquí? Correcto, pues si no hay, pasamos al puntito 7, ya es nuestro último apartado. Por favor, si terminas, Adri. Claro, la predicación cristiana de la infancia de Jesús. Al predicar hoy los evangelios de la infancia, ante todo debemos recordar que no formaron parte de la predicación primitiva de las iglesias. Los primeros apóstoles predicaban el mensaje de la muerte y resurrección del Mesías. Tales relatos sobre la infancia de Jesús inicialmente no formaban parte del mensaje evangélico. Los evangelios de la infancia se pueden comprender más correctamente si los leemos como compuestos desde la experiencia pascual y siempre a la luz de la resurrección. Se pueden apuntar algunas indicaciones para el uso pastoral en la predicación y en la instrucción catequética. Respetar el texto evangélico tal y como nos ha sido transmitido y lo hemos recibido. No se debe manipular el texto con armonizaciones subjetivas y hay que relativizar las ideas y representaciones de los textos apócrifos y de la tradición navideña con su cúmulo de imágenes consoladoras y emocionales. Centrar el contenido del mensaje en el anuncio pascual, esto es, hay que proclamar al niño que nace como Señor y Salvador, siempre teniendo el trasfondo de su muerte y resurrección. Ubicar el nacimiento de Jesús en la amplia historia de la salvación conducida por Dios. La aparición de Jesús es a la vez el cumplimiento de las promesas y la intervención decisiva de Dios en la historia. La confesión de la fe en Él no es asunto privado, sino una proclamación ante el mundo. Renunciar a considerar los relatos como simple recuerdo de una realidad del pasado son una relectura interpretativa de la persona y el nacimiento de Jesús como oferta de sentido que puede ser actualizada en nuestro presente. Evitar concebir los relatos como el comienzo de una biografía de Jesús que expone un reportaje con la reconstrucción histórica de los acontecimientos de su vida. Son una elaboración teológica de la vida previa al bautismo de Jesús para exponer su identidad cristológica. Desistir de cualquier intento de reconstrucción histórica y aplicarnos a proclamar a Cristo vivo y actuante. Se han de tener en cuenta los intereses y expectativas de los destinatarios desde la fidelidad y el servicio a la palabra. No se vale ajustar el texto a las expectativas momentáneas del auditorio. Fíjense, algunos Fin. elementos, gracias, Adri, algunos elementos que aquí se nos van presentando como bien interesante. Esto a mí me parece importante, la oferta de sentido. Es algo que tendremos nosotros que ir entendiendo, porque fíjense, en cierto sentido, a final de cuentas, ¿por qué seguimos siendo cristianos y seguimos apostando por nuestra formación? Porque para nosotros es una oferta de sentido, ¿no? Y este de oferta no hay que entenderlo en el sentido consumista, ¿no? De se nos ofrecen celulares, computadoras cada año, no en ese sentido consumista, pero sí se ofrece un sentido de vida. Recuérdense lo que yo les he dicho. Ser cristiano es un estilo de vida, o tendría que ser un estilo de vida, ¿no? Y el ejemplo que siempre les pongo es el de los veganos, ¿no? O el de los vegetarianos o más radicales veganos, ¿no? Porque no nada más es que no coman carne y ningún producto salido de ahí, ¿no? No, sino que transforman toda su vida, ¿no?
en que hacen esto, no hacen aquello, en fin, todo esto. ¿Por qué si nosotros somos cristianos, no también modificamos nuestro estilo de vida? O sea, es una pregunta muy, muy importante, ¿no? Y muy seria. Y una oferta de sentido. Ahora, bajo esta pregunta tampoco nos podemos sumar a la perspectiva en este sentido. No podemos sumarnos a una perspectiva como también bien compleja de decir, ay, siempre me tengo que portar bien, nunca tengo que tener un mal pensamiento. ¿Me explico? Porque si no, esto también nos va metiendo en una complicación mayor de no soy un auténtico cristiano, no sirvo para esto, no valgo nada. Entonces, nos empezamos a meter en esta dinámica más complicada. ¿No? No, es un avanzar. Acuérdense también lo que hemos dicho en otros momentos, ¿no? Cada uno va teniendo su propio ritmo, cada uno va teniendo su propia conversión, porque todos nos estamos convirtiendo, ¿no? En cada vez más Cristos. Acuérdense, nosotros somos otros Cristos en cuanto que hemos sido ungidos en el bautismo y nos vamos configurando con Cristo. Esta configuración es paulatina. ¿Y por qué para nosotros se convierte en algo súper importante? Porque para nosotros nos da sentido, ¿no? Y me parece que en realidad quienes estamos aquí o quienes ven el video diferido, claro, pero que la importancia de estarse formando es esa. Porque le encontramos sentido a lo que hacemos aquí. Y no me refiero solamente a reflexionando nuestra fe, ¿no? Si hay alguna formación en sus respectivas parroquias, en algún otro grupo, en algún otro momento, ¿no? Se nota ahí el compromiso y el sentido que se le da a nuestra vida. Porque cuando uno no le encuentra sentido a algo, pues simplemente no lo hace o lo hace nomás por hacerlo y se acabó, ¿no? Pero debería de darnos para nosotros sentido. Y ese sentido es el que debemos de encontrar en la Sagrada Escritura, particularmente en los relatos de la infancia, pero en realidad en toda la Escritura. ¿Qué sentido, no solo teológico, sino existencial, tiene para mí ese relato? ¿No? Y ahí estaremos ahondando a una perspectiva eh, mucho más aterrizada y mucho más eh, sentida para nosotros, ¿no? En todo esto, y más allá de quién se equivocó, quién nos está diciendo la verdad, si es cierto esto o no es cierto esto, se lo inventaron o no se lo inventaron. No, va más allá de eso la lectura bíblica, ¿no? Muy bien. Hasta aquí mi comentario, ya intentando cerrar la lectura, ¿no? Pero también cerrando nuestro bloque cristológico. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, maestro, yo nada más comentario. Como usted dice, no es tratar que estemos pensando que estamos haciendo todo mal, sino es un caer y levantar y perseverar. Entonces, como humanos, pues obviamente que vamos a todo el tiempo, pero es esto que con apoyo de esto, y con ayuda de los sacramentos, todo lo que lleva nuestra fe, pues es eso, es ir pues alcanzando, como dice nuestro objetivo, pues llegar a poder estar con Dios, ¿no? A la eternidad, y no no como ese objetivo de que voy a hacer por, es una forma de que nos mostramos como lo que decimos ser cristianos. No somos perfectos, pero sí podemos trabajar día a día en nuestra acción. Eso nunca se va a terminar. Ujú. Sí, exactamente, ¿no? Porque en este sentido, si bien no somos seres perfectos, ¿no? Sí somos seres perfectibles.
¿no? En este sentido de ir avanzando, de ir avanzando, de ir avanzando. Aunque bueno, hay que decir que en esto de no ser seres perfectos también hay una según, porque Dios solamente hace cosas bien hechas. No, o sea, también en ese sentido como una según, como un entrecomillado. Pero bueno, en esta lógica de ideas, ¿no? Somos perfectibles. ¿Por qué? Porque estamos en este proceso de crecimiento y de configuración con Cristo. ¿No? Entonces ahí también acuérdense, cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su proceso. Y si vemos que alguien va delante de nosotros, no hay que desesperarnos, hay que pedir ayuda. Y si vemos a alguien que viene detrás, ofrecer ayuda, ¿no? Y en ese sentido, ir caminando. Muy bien, gracias, Gloria. Adri, te escuchamos. Cuando reflexionamos cualquier pasaje de la Biblia, del Nuevo Testamento, del Antiguo, y realmente nos volvemos reflexivos, introspeccionamos, ¿qué mensaje trae para mí, para cada uno de nosotros? Es una gran riqueza la que obtenemos de los evangelios, y así sea un versículo, un pequeño relato, trae mucha riqueza para nosotros, para nuestra vida espiritual, para un acercamiento, estrechar ese acercamiento eh, con Dios, con la persona que creemos que nos da esa vida. Y es triste ver cómo los niños que tienen el primer acercamiento a través del catecismo, como muchas veces es solamente por obligación, un año se les hace demasiado, dices que es demasiado lo que nos están pidiendo, ¿no? Y digo, híjole, pues qué tristeza, ¿no? Que al contrario, debería de haber una emoción por querer aprender cada vez más, pero no nos fijemos en cosas tristes, nosotros ya estamos aquí, vamos a ser los eternos estudiantes porque el aprendizaje va a terminar hasta que finalice nuestra existencia en esta tierra. Y siempre tener esa hambre de querer aprender, conocer nuestra fe, reflexionar nuestra fe, no nada más quedarnos literalmente con lo que viene en el relato evangélico, ¿no? Sino que qué profundidad, qué puedo compartir, cuáles son las verdaderas preguntas. Hace ratito es lo que comentaba, ¿no? No es tanto dónde nació, si en Belén o en Nazaret y si en un pesebre o en una gruta, en dónde nació. Dices, esa pregunta es superflua, sino lo importante es que nació y por qué es importante que haya nacido el Salvador en mi vida, ¿no? Eso cuando lo interiorizamos, ahí está el mensaje salvador, el mensaje que trae la esperanza. Y ojalá nosotros seamos esos instrumentos que a partir de lo que empezamos a reflexionar, mm, se me fue el término, pero más que nada es eso, empezamos a reflexionar y que podamos compartirlo, no en términos complicados, sino de una manera fácil, que atraigamos a otros a Dios, ¿no? A través de nuestro ejemplo, a través de nuestra actitud, de nuestra alegría, de querer saber cada vez más, saber dar razón de nuestra fe. Qué bonito, yo nunca me había puesto a analizar sobre los relatos de la infancia de Jesús, el, la mayor atención que había puesto pues era en las posadas, en la época de Adviento, de Navidad, cuando se leen pequeñas partes, ¿no? Nos comentaba la otra vez Perícopa, que todavía, aparte de que no leemos el texto completo, como que va complementando y se corta. Y hay muchas distracciones en nuestra formación, en nuestra fe. Pero si nosotros disponemos de un tiempo mayor y tratamos de reflexionar no sobre las líneas, sino más profundamente, y aún así tenemos un acercamiento con un asesor espiritual como ahorita, ¿verdad?
que nos van llevando de la mano, que nos hacen ver más allá. Esto es grandioso, extraordinario. Gracias por la oportunidad. Con gusto, Adri, sí. Y ahí, porque además en esto, por ejemplo, falta de formación, también habría que revisarlo como a nivel general. Claro, desde la fe, por supuesto, pero ¿cuántas personas en la época contemporánea hablamos de estudiantes propiamente les gusta estudiar? Ya no hablemos de la fe, ¿no? O sea, de cualquier cosa. ¿A cuántos les gusta leer? ¿A cuántos les gusta estudiar? ¿A cuántos les gusta prepararse? O sea, también en ese sentido, pues la misma fe está como convulsa en todo esto, ¿no? En fin, ahí qué bueno que nosotros nos damos la oportunidad para hacer esto. Muchas gracias, Adri. Marta, te escuchamos. Y yo traigo una duda ahorita que estamos, o estaba escuchando sobre Lucas y Mateo. Me nace la curiosidad. He leído en algún lado que Lucas no conoció a Jesús, pero investigó y escribe lo que Pablo y Pedro le platican. Mi duda es, Lucas habla más de María Santísima y del niño. San Juan, que vivió ella en su casa, no nos habla mucho de María. No lo escribirían, no lo contemplarían. ¿Qué pasaría ahí? En este caso, por eso, acuérdense que el relato de San Juan, si bien su evangelio tiene este nombre de San Juan, con probabilidad San Juan no fue el que escribió el evangelio, fue la comunidad en torno a Juan quienes escribieron el evangelio. Entonces, esto ya ahí nos trae ciertas complicaciones metodológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien San Juan, según la tradición, lleva a vivir a la Virgen consigo, ¿no? Pero no es San Juan el que escribe el Evangelio, es la comunidad en torno a Juan quienes han escrito el Evangelio, que esa es otra de las cuestiones metodológicas, ¿no? Los Evangelios, como les dije en algún momento, se escribieron porque se corría el peligro de que esto se hiciera teléfono descompuesto, ¿no? Y que aunque, claro, Lucas ya no conoce a Jesús, la tradición nos dice que va con María, investiga y todo esto, pues bueno, tiene estos accesos, ¿no? Pero San Juan, pues bueno, a la comunidad, que ya es el último evangelio en haber sido escrito, en torno al año 90 o 100, más o menos, hay algunos que hasta el 110, pero ahí relativamente del 90 al 100, pues para entonces San Juan ya no vive. Aunque era el más joven, ¿no? De ese momento, pues ya para la época San Juan ya no vive, no al menos para la última redacción del Evangelio. Entonces, es la comunidad juánica quien escribe el Evangelio, se lo atribuye a su cabeza de comunidad, que es San Juan, y seguramente pues el relato tiene muchas cosas que San Juan les transmitió, ¿no? Pero pues ahí hay una de estas razones. Ok, gracias. Con gusto, Marta. Paco, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Mira, yo cuando empecé con la inquietud de querer saber y conocer a Jesús y todo este rollo, vamos, yo hubo un momento en que yo quería conocer porque me quería enfrentar a mis hermanos separados y poderles contestar, pero me voy encontrando que cuando me explicaban y es que de esto quiere decir esto y esto quiere decir aquello y no es lo que tú leías, esto va en relación a lo que tú comentaste ahorita, no es que me esté metiendo a otro tema. Para mí fue muy conflictivo porque ya cuando me ponía yo a leer, pues ya no entendía las cosas que me estaban diciendo. Si yo les decía, bueno, ¿aquí qué me quiere decir? Cuando yo entro al franciscanismo, yo pertenezco a la tercera orden seglar y descubro que Francisco dice, ¿no? Que yo no necesito teólogo, yo no necesito glosa. El único que me dice qué tengo que hacer es mi Señor. Y se me facilitan muchas cosas porque empiezas a entender que lo que hace Francisco de Asís es tomarlo de manera literal y empezar a trabajar el Evangelio a como le dicen las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
Sí, ahorita tú dijiste, es que no hay que tomarlo literalmente. Yo creo que sí hay cosas, ¿no? Que se toman literalmente. Sí te quiero agradecer y pues, a las charlas donde he enterado con teólogos, con gente que sabe, porque me van abriendo la mente y voy entendiendo muchas cosas que tal vez someramente no las captaba, o a veces hasta en la misma homilía de los sacerdotes vamos reconociendo ciertos puntos que no alcanzamos a entender. Yo sí me he acercado a mi sacerdote, así como dice de Francisco, ¿no? Se acercó a su sacerdote y le dijo que le explicara. Pues yo tomo el ejemplo y cuando no entiendo algo, yo sí me acerco y digo, oiga, ¿por qué comentó esto? ¿Por qué hizo esto? O incluso, yo no sabía esto y ahorita que usted lo está comentando, ya lo entiendo. Eso me brincó ahorita que tú dices, no, no hay que tomarlo tan literalmente. Francisco sí era así, él lo tomaba tan literal que cuando leyó de la pobreza, pues se despojó de todo. Cuando le dijo el Cristo de San Damián, ve y repara mi iglesia, pues se agarró y se fue en lugar de buscar alimento, iba a buscar ladrillos, ¿no? Para reconstruirla. Eso es lo que quería comentarte nada más. Muchas gracias. Gracias a ti, Paco. Sí, con San Francisco hay que entender que él está en el contexto donde la escritura se lee de manera literal, o se entiende, mejor dicho, de manera literal, ¿no? Que es la Edad Media. En la Edad Media no existen todavía todos estos métodos histórico-críticos, exegéticos, hermenéuticos de la Sagrada Escritura. Entonces, no es que San Francisco haya hecho mal, simplemente está inserto en la usanza de su tiempo, ¿no? Entre comillas, así de sencillo. Y por eso nuestro padre Francisco, pues dice, pues si no hay que llevar nada, pues no llevo nada. ¿No? ¿Por qué? Porque es la época. ¿Me explico? Con esto no estoy diciendo que hizo mal o que está mal, no, no, no. Simplemente estoy en el contexto histórico, así es como se entendía la Sagrada Escritura, ¿no? De una manera literal. Ahora, entendido también esto de la literalidad, ¿no? Entendido justo en que si lo tomamos sumamente de manera literal, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Mateo o a Lucas? Hay una discrepancia literaria. Entonces, a esto me refiero, ¿no? Porque si no, entonces también, por ejemplo, que es como el típico analogía con esto, ¿no? Cuando, pues si tu mano es ocasión de pecado, móchatela, y ahí tenemos al Bronco, ¿no? Que quería mocharle la mano a todo el que robara, pues bueno, un poco chiste, lo que ustedes quieran, pero ahí está. ¿Me explico? Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo y demás. En ese sentido, justamente, ¿no? No entender de manera literal. No porque el texto esté equivocado, no me refiero a ello, ¿no? Sino porque hay que encontrar el sentido del texto. Nuestro padre, quizá en esa forma literal de entenderlo, encontró el fundamento teológico subyacente, ¿no? Que en realidad fue la confianza total al Padre. Porque incluso en este mismo recorrido histórico, en realidad el único que vivió ese proyecto fue San Francisco. De ahí en fuera sus hermanos ninguno lo vivió o muy poco lo vivieron. ¿No? Por eso ahí como muy a lo Nietzsche, ¿no? El único franciscano fue Francisco. Ya después de ahí los que venimos como que le intentamos hacer al quite, ¿no? Más menos, pero ahí está. ¿Por qué? Porque Francisco lo entiende de una manera específica. Literal, podríamos decir, ok, está bien, pero aún con ello entiende la profundidad del evangelio. ¿No? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Y claro, hay que tomar ahí cosas literales en el sentido de la encarnación, ¿no? Porque ahí no hay como que bueno, hay un fundamento teológico, vaya, pero no es que solo se explique el fundamento teológico, en fin, todo esto, ¿no? Porque si hacemos esta lectura textual o literal del Evangelio, pues sí corremos el riesgo con caer en cosas más complejas. ¿No? Pero sí, coincido contigo ahí con nuestro padre, ¿no? Y que básicamente para su regla, ¿no? Se plagió la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Entonces, en este sentido, pero que ahí va a estar. Bueno, les digo, eso responde un poquito, pues que con nuestro padre, pues no existía todo esto que nosotros estamos estudiando, ¿no? De alguna manera. Muy bien. Pues muy bien.
Vamos cerrando nuestra sesión del día, nada más déjenme compartirles nuevamente la pantalla. Entonces, el día de hoy concluimos con el bloque cristológico. Para la próxima semana vamos a iniciar con otro bloque que va a ser el de la escatología. No hemos hablado o hemos hablado muy poco de escatología, que es sobre el final de los tiempos, que va muy ligado con lo cristológico, por eso por ahí vamos a hacer ese enlace. La lectura que vamos a hacer dentro de 8 días o que vamos a iniciar dentro de 8 días es esta, hablar de lo último desde los últimos. Algunas consideraciones en torno al tratado de escatología. Esto para ir generando o ir calentando motores, porque dentro de 15 días serían nuestras charlas, ¿no? Y entonces ya ahí, como de una manera más sistemática, ir abordando todo esto. ¿Sale? Como lo hemos venido haciendo. Entonces, la próxima semana abriremos el bloque escatológico. ¿Sale? Vamos a hablar sobre la muerte misma, qué pasa después de la muerte, sobre el cielo, el infierno, el purgatorio, todo esto es lo que vamos a estar, estudiando, dependiendo ahí cómo vayamos avanzando, ¿verdad? Durante las semanas y en las charlas, pero vamos a concentrarnos un momento en la escatología. Sobre todo porque esto de lo escatológico, hablando de cielo, infierno y purgatorio, que aunque es un momento segundo de nuestra vida biológica, muchas de las veces termina afectando nuestra vida biológico-histórica, ¿no? Es decir, porque quiero ganar el cielo, actúo así. Porque no quiero ir al infierno, actúo así. Pues hay que tener una clara concepción de qué son estos conceptos teológicos para también desde ahí ir partiendo. Por supuesto, hablaremos de la resurrección, ¿no? ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Que es de las grandes preguntas, ¿no? En fin, sobre la nueva creación también, y sobre eso nos vamos a meter entonces en nuestro siguiente bloque temático. Ahora mismo les envío la lectura para que ya durante la semana, cuando ustedes tengan a bien, comenzar a darle un vistazo a la lectura y tenerla disponible para la próxima semana. ¿Sale? Profe, una Mande. pregunta. ¿Este de los escatológicos tiene que ver algo así con los novísimos? Ajá, exacto. Antes se le llamaba así de los famosos novísimos, la teología de los novísimos, que son los famosos cielo, purgatorio, infierno y demás. Esos son los famosos novísimos, que era lo único que se estudiaba en la escatología, pero que con la vuelta a una forma teológica como más contemporánea, se va asistiendo, claro, todavía al estudio de estos, pero desde una perspectiva más integral, ¿no? Ok, bueno, pues muchas Pero sí. gracias. Muy bien, ya les envié la lectura al grupo de WhatsApp, ya hay para que la tengan desde ya, les digo, si la quieren imprimir, ya saben, es su método de estudio como mayor les sirva, y nos vemos entonces primeramente Dios dentro de 8 días para iniciar con nuestro bloque escatológico. ¿Sale? Muy bien, Muchas gracias, gracias. cuídense mucho. Profesor, Muchas Gracias. gracias, paz y bien. Buenas Felicidades noches. nuevamente Bien, a buenas todas, noches para Carmelita. todos. Bien, buenas Buenas noches. Buenas noches. noches. Bien, Buenas bendita. noches. Buenas noches.